Bienvenidos. En este tutorial veremos cómo hacer un análisis clúster no jerárquico K-means, también conocido como K-medias o K de medias en Stata. El análisis clúster es una forma de agrupar casos u observaciones con base en la similitud de sus respuestas a lo largo de diferentes variables. En ciencias sociales, en general, es común que nos interese agrupar personas con base en las similitudes de sus respuestas. En las áreas económicas o administrativas en particular, el análisis clúster es muy útil cuando se desea categorizar a un grupo heterogéneo de consumidores en subgrupos homogéneos, es decir, cuando se desea segmentar. En este caso, un segmento de mercado es un grupo dentro de un mercado más grande, pero que es claramente identificable con base en un criterio determinado, de tal forma que los consumidores dentro de este segmento se asumen son muy semejantes en cuanto a, por ejemplo, gustos, necesidades o comportamientos. La idea general del análisis clúster es la de formar grupos de acuerdo a la proximidad o una distancia. Para ello es necesario emplear una o más variables indicador. El propósito será evaluar qué tan semejantes son los casos con base en la o las variables indicador. Dentro del análisis clúster disponemos de los métodos jerárquicos y no jerárquicos. A lo largo de este tutorial veremos cómo hacer un análisis clúster no jerárquico, concretamente estimaremos K-means. A modo de ejemplo, usaremos un conjunto de datos con 300 observaciones. Queremos segmentar este conjunto en grupos homogéneos respecto a una variable indicador. La base de datos incluye 7 variables, 4 de ellas son dicotómicas y 3 métricas. Dado que la similitud entre las observaciones se estima con base en distancias, requerimos que la o las variables indicador que utilicemos sean métricas. Así pues, emplearemos como variable indicador num_auto, que indica el número de autos que se poseen en el hogar. El comando para estimar el clúster en Stata es cluster K-means. La sintaxis es cluster K-means seguido de la o las variables indicador, opciones. En nuestro caso, utilizaremos una única variable indicador que es num_auto, pero recuerde que puede usar dos o más variables indicador siempre y cuando estas sean métricas. Por tanto, usaremos cluster K-means seguido de num_auto, que es el nombre de la variable, K y entre paréntesis 2. Este último elemento, K2, refiere al número de grupos o clústeres en que deseamos se divida nuestro conjunto de datos. En este punto vale la pena señalar que no hay una solución única. El número de clústeres en los que se dividirán los datos es una decisión entera de quien hace la estimación. Hay, sin embargo, alternativas para indagar sobre el número óptimo de clústeres en que se puede dividir un conjunto de datos. Si fuera su interés, tendría que, previo al clúster K-means, hacer un clúster jerárquico. Hagamos el clúster en Stata. Como se dijo, el comando para estimar un análisis clúster en Stata es cluster K-means seguido de la variable indicador, que es num_auto, K2 para indicar que quiero que se agrupe en dos clústeres. Damos enter y podemos observar que nuestra base de datos se ha generado una nueva variable que en este caso pues denomina como clúster 12. Esta variable es el clúster y podemos dar uso de ella incluyéndola en, por ejemplo, una regresión o bien seleccionando una base de datos con base en este clúster. Hasta aquí hemos resuelto el ejercicio, pero quizá a usted le interesaría describir el clúster. Considere que cada clúster bien puede ser un segmento de mercado y tal vez sea de su interés describir cómo son los miembros de este segmento.
de estos segmentos. Si fuera el caso, entonces habría que empezar por identificar cómo se distribuyeron las observaciones, es decir, conocer la proporción de casos que se agrupó en el grupo 1 y la proporción de casos que se fue al grupo 2. Recuerde que solicitamos que se agruparan las observaciones en dos grupos. Para ello simplemente solicitaremos una tabla de frecuencias, tabulate. Yo aquí previamente ya había hecho algunos de estos clústeres, que es básicamente lo mismo. Usaré tabulate cluster 6. Doy enter y tenemos que esta tabla nos ofrece el número de casos en cada clúster, lo que indica el tamaño o la proporción de individuos en cada segmento identificado. En uno de ellos se agrupan 263, en el clúster 1 263 casos de un total de 300, mientras que en el grupo 2 se agrupan 37 casos. Sabemos que tenemos un grupo más nutrido que otro, pero aún no distinguimos cómo son estos grupos respecto a la variable indicador, que es número de autos en casa. Para ello solicitaremos una tabla de resumen estadístico. Por ejemplo, table seguido del clúster en cuestión, coma, content, in número de autos. ¿Y qué nos indica esta tabla? La tabla nos ofrece la media de vehículos para cada segmento, que es lo que se considerarían los centros finales, es decir, los centros con base en los cuales se calculó el clúster, ¿sí? O más bien los centros que usó el clúster para calcular las distancias en cada grupo. Una forma de interpretar esto en nuestro clúster, es que nuestro clúster clasificó a la muestra en dos grupos. El grupo 1 representa a los hogares con uno o menos autos, mientras que el grupo 2 representa a los hogares con dos o más vehículos. Entonces tendríamos dos segmentos, el segmento de los hogares que tienen dos o más vehículos y el segmento de los hogares con menos de un vehículo. Finalmente, solo quedaría describir el clúster respecto al resto de variables de las que dispongamos. Por ejemplo, si deseamos conocer en qué proporción escuchan la radio los miembros de cada uno de estos segmentos, pues nuevamente solicitaremos una tabla de resumen estadístico, table cluster 6, pero en este caso pediremos la media de esta nueva variable, que es escucha radio. ¿Cómo son estos hogares respecto a estos segmentos respecto al escuchar radio? Y ahí lo tenemos. La variable SC radio es una dicotómica que toma valor 1 si en el hogar se escucha la radio y 0 cuando no. Por tanto, los valores de esta tabla deben ser interpretados en proporciones, de tal forma que en el grupo 1, el de mayor representación, conformado por hogares con uno o menos vehículos, el 63% de los hogares escucha la radio, mientras que en el grupo el 62% dice escuchar la radio. Esta misma estrategia de estar solicitando tablas de resumen estadístico no será de ayuda para analizar los grupos respecto al resto de variables de las que dispongamos. El resultado final de esto sería la identificación y descripción de nuestros segmentos, y pues así usted pudiera estar haciendo estos clústeres para diseñar segmentos. Pues bien, hasta aquí este tutorial. Los invito a que se suscriban y les recuerdo que si desean replicar este o cualquier otro de los ejercicios de este canal, pueden hacerlo, solo tienen que descargar la base de datos que les dejo en el enlace que está en la descripción de este video. Hasta la próxima.